Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Música, Ciencias, Artes y algo más, donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música. Mi nombre es Paco Quintanilla. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Música, Ciencias, Artes y algo más. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Este sábado 3 de julio ya estamos iniciando el segundo semestre del año. Un año pues ha sido complicado todavía desde el año pasado. Pues todos sabemos de lo de la pandemia y todo, pero curiosamente yo decía, ayer andábamos en la calle, mi esposa y yo, el viernes, y el tráfico estaba tremendo. O sea, que quiere decir que ya lo de quédate en casa y todo eso ya no es tanto quédate en casa, pero bueno, a fin de cuentas, pues ojalá y las actividades ya económicas de todo el país empiecen a arrancar, y esa es parte de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Porque la industria, en el caso de la industria de la música, pues es un sector que sí fue bastante golpeado. Ahorita nos va a platicar nuestro gran invitado, pues porque por lo mismo, ¿no? Pues, al habernos encerrado todo el mundo, pues ya nada de conciertos, ¿no? Actividades digamos, en presentaciones, todo ese tipo de cosas, y ha sido complicado, pero bueno. La verdad es que ellos, yo digo, todos los compañeros músicos, amigos y todos que conozco, pues siempre son creativos y andan buscando la manera de cómo mostrar su arte y todo, ¿no? Pues el día de hoy tengo un gran invitado, es pues un musicazo, yo diría, ¿no? Chris Lobo. Él pues aceptó estar aquí con nosotros un ratito platicando de sus experiencias, de todas las actividades. Y pues bueno, me gustaría platicar, darles una pequeña semblanza de Chris. ¿Quién es Chris Lobo, no? Pues inicia la práctica de la guitarra a la edad de los 6 años. Ahorita nos va a platicar cómo inició en esa parte, porque pues a los 6 años, pues cuando está uno chiquito casi no sabe, y nada más a lo mejor el papá dice, a ver, tócate esto, tócate el otro, ¿no? Teniendo una formación autodidacta hasta la fecha. Además, su trabajo como guitarrista, cabe destacar su trabajo como compositor y arreglista también. Y su participación en la música prácticamente aborda todos los géneros musicales. Y realmente ha trabajado con grandes pues, artistas, grandes músicos, arreglistas, compositores, por ejemplo, como Abraham Laboriel, Paquito de Rivera, Adam Rapa, Dexter Gordon, Eugenio Toussaint, Enrique Neri, pues una pleyada ahí de músicos y artistas como Luis Conte, Chilo Morán, pues Víctor Ruiz Pasos, que recién falleció, el maestro Vitillo, el Kennedy, etcétera. Entonces, no, pues una actividad tremenda en la industria musical. Y bienvenido, Chris, muchas gracias por aceptar pues estar con nosotros un ratito platicando de la música. A mí me encanta mucho. Como he platicado, pues este programa es música, ciencias, artes y algo más. Combinamos entre la música y la ciencia, algo que para mí es muy relacionado. Yo he tenido amigos también en el área de las matemáticas, y el otro día platicando con un amigo que es matemático, estudió guitarra clásica en la Nacional de Música, y aparte está estudiando matemáticas ahí en la Facultad de Ciencias. Qué combinación ahí. Pero sí, la verdad es que es muy relacionado, y ahorita Chris nos va a platicar al respecto. Chris, muchas gracias y bienvenido, que haya estado con nosotros. Platícanos cómo fueron tus inicios, esto que a la edad de los 6 años, pues es algo que te decía, a lo mejor, pues, no sé, algún familiar, tu papá, tu mamá te dijo, a ver, tócate esta guitarra, o cómo fue el inicio en el mundo de la música a esa tan temprana edad. Paco, antes que nada, muy buen día a todo tu auditorio, saludarte,
afectuosamente y agradecerte la hospitalidad y la gentileza de tu invitación a tu programa. Muchas gracias. Y bueno, pues el inicio de mi contacto con la música, con la guitarra, se da desde antes, los 6 años, un poco antes, conscientemente. En casa se escuchaba, todo el día se escuchaba música. Por parte de mi padre escuchaba él música clásica, a los grandes compositores, a Bartók, Tchaikovsky, Stravinsky, Debussy, y escuchaba también música de jazz. Por el lado de mi madre, que los dos cantaban, y mi madre le gustaba la música romántica, le gustaban los boleros, y todo el día había música. Mis hermanos mayores, mis 2 hermanos mayores, los varones, son músicos, y uno de ellos fungió y lo sigue haciendo como una inspiración para mí, un guitarrista virtuoso y un cantante extraordinario, mi hermano Alberto. Y de ahí, al escuchar la música que ellos ponían en los discos, pues la verdad es que reconocí y me di cuenta de cuál era mi camino en este mundo y en esta vida. Escuchando a Charlie Parker, escuchaba las grandes orquestas de Fletcher Henderson, de Stan Kenton, de Duke Ellington, de muchísimos músicos extraordinarios a través de los discos que ponía mi padre, que en paz descanse. Y por el otro lado escuchaba yo, como ya mencioné, a los grandes compositores de la música clásica. Escuchaba a Dvorak, Debussy, músico que particularmente me encanta. Escuchaba a Scriabin, Rachmaninoff, y la música se anidó en mi corazón, en mi alma, y reconocí desde muy niño que ese era mi camino. A los 6 años, mi hermano Alberto me regaló un requinto que mandó a hacer exprofeso para mí, para que pudiera yo tener acceso en las dimensiones al instrumento, y ahí inicié yo a estudiar la guitarra de manera autodidacta. Particularmente me inspiró muchísimo la música de Charlie Parker y del gran y enorme guitarrista Wes Montgomery, que hasta la fecha sigue siendo mi guitarrista favorito. Luis, y tú, bueno, ahí en tu semblanza dice prácticamente fuera autodidacta, ¿no? Entonces, fíjate que mi concepto, ¿no? Ya teniendo pues que, digamos, la ingeniería y todo eso, pues siempre las aulas, ¿no? Y yo traté, pues, por lo de mi papá, también lo de la lectura y todo eso, pero se me hacía bien complicado. La verdad, a mí sí se me hacía, me aburría, vaya, al principio cuando empezaba, ya sabes, toda la parte de solfeo y armonía y todo eso, ahí, ¿no? Entonces, al ser autodidacta, hijo, pues, ¿sabes? Tenías una superdisciplina para hacerlo, ¿no? Yo sí necesitaba como que clases de ir a algún lado con alguien, etcétera. Entonces, ¿cómo fue ese proceso autodidacta para llegar a ese nivel de aprendizaje? Porque la música, como te decía, la música yo lo he visto en las ciencias, música y matemáticas, bien relacionada, ¿no? Tienes que tener claro, una mente bien científica también, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, hay que tomar en cuenta, Pitágoras es el padre de lo que vienen a ser las matemáticas, pero también es el padre de la música. Es correcto. Ajá, entonces la música es matemática también. Por mi parte, con respecto a tu pregunta de cómo se da la cuestión del estudio autodidáctico, pues se dio de manera natural. Yo al empezar a interaccionar con la guitarra y a estudiar dónde se encontraban los sonidos en el diapasón, empecé a relacionar todo lo que yo escuchaba. Es algo que se dio natural desde un principio. Empecé a descubrir pues la armonía, los acordes, cómo se conjugan los sonidos para constituir un acorde. Igualmente creo que de manera natural se dio la organización de las escalas, de cómo se construyen y se dan las escalas. Y por el otro lado, se me hizo muy natural y la verdad, muy normal el hecho de la interacción con la guitarra y con la música.
Entonces, durante muchos años yo trabajé sin saber leer música, sin saber el solfeo, sin tener la lectura. Fue hasta que llegué al mundo de los estudios de grabación, donde se hizo imperativo que yo aprendiera a leer música, solfear y aprender a leer una partitura. Y ahí en ese momento ya el hecho de poder reconocer los sonidos me permitió relacionar las frases musicales con lo que estaba escrito. Y empecé a desarrollar yo mi propio estudio, mi sistema de estudio, a través, claro, de los métodos que yo en ese momento empecé a estudiar, el Hilarión Slava, el Vaqueiro Foster, y poco a poco el hecho de estar interaccionando con otros músicos y la necesidad también de poder avanzar en mi trabajo como profesional, además de la curiosidad propia, ya inmerso en el ámbito musical, me fue llevando para empezar a estudiar la armonía tradicional y dentro de estos estudios pues poder analizar y aprender de qué se trataba el contrapunto, se trataba la lectura y todo esto, el canon, la fuga, en fin. Gris, Gris, vamos a un corte ahorita, el primer corte. Claro que sí. Y regresamos ahorita y nos sigues platicando de cómo iba desarrollándose todo esto, ¿no? Con mucho gusto, adelante. Regresamos, no se vayan.
de regreso amigos, y bueno, escuchamos una pieza de Chris, obviamente, ahorita nos platicas, Chris, de esta pieza, se escucha pues muy bonita, muy jazzística. Bueno, nos estabas platicando del proceso de aprendizaje, ¿no? Comentabas que pues fue autodidacta y que pues tuviste que desarrollarlo tú, tus propios métodos para ir progresando en la industria, ¿no? Como dices. Sí, ¿Por qué escogiste ese método y no, por ejemplo, por decir algo, no, pues ya me voy a meter a no sé qué, al sindicato, a la nacional, etcétera? Ya sabes, todo el mundo busca eso y bueno, bueno, mucha gente busca eso, ¿no? bueno, hoy en día existe dentro de las instalaciones del Sindicato de Músicos, existe una escuela muy buena, por cierto, una escuela de música, el ICM, el Instituto de Capacitación Musical ahí en el sindicato. Pero en estos tiempos de los que estamos hablando, que remontan 70, sí. ya más de medio siglo, Sí. Entonces, pues no existía este tipo de instituciones que hoy vemos casi en cada esquina. Hay una escuela de música, y sí. por todos lados, ¿no? Puede la persona accesar al conocimiento de la música. En estos tiempos de los que yo estoy mencionando, pues no se daba esto. Estaba el Conservatorio de Música. Hice el intento de estudiar en la Escuela Libre de Música, la Escuela José F. Vázquez, pero me sucedió algo muy extraño. Cuando yo entré a estudiar ahí, yo más o menos ya tenía algunos conocimientos, ya solfeaba y ya tenía conocimientos teóricos de la música, y sucedía conmigo un fenómeno que hasta la fecha se presenta, y es que yo desde un principio, cuando empecé a estudiar, no me costaba trabajo encontrar los acordes en la guitarra, ni las escalas, ni las melodías, y se me dio siempre de una manera natural. El proceso de las escuelas en ese momento de la José F. Vázquez, la Libre de Música, se me hizo muy lento. Cuando entré a estudiar ahí en la clase de guitarra, por ejemplo, pues empezaron a enseñarme con el método que se llama el Caruli, que es un método muy hermoso, muy, muy bueno de guitarra. Y yo pensé en esa época, pensé, pues todo esto que me está enseñando el maestro, muy buen maestro, y personas además muy capacitadas. Me recuerdo de las maestras de solfeo, extraordinarias, las dos maestras de solfeo, unas hermanas que trabajaban ahí como maestras de solfeo, extraordinarias. Pero la verdad yo sentía pues aburrimiento, me aburría en la clase, y no duré mucho. Si acaso me creerás que estuve un par de semanas y me aburrí y me salí, porque yo pensaba, pues si todo esto yo ya lo sé, ya lo toco, pues mejor uso mi tiempo para estudiar otras cosas y escuchar más música. En fin, el tiempo es algo que es un recurso no renovable, y la verdad es que no se trata de desperdiciarlo. Yo siempre he pensado eso, y por el otro lado también quitarle el espacio a alguien que pues necesitara en un momento dado también estudiar. Fue algo que no me gustó, y dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Ocupando un asiento que le corresponde a otra persona. Mejor me voy, y dejé la escuela y me dediqué a estudiar yo solo la armonía tradicional, la armonía moderna. Pues ya me dediqué también a estudiar instrumentación para poder hacer arreglos. Estuve viendo algunos métodos, por ejemplo, del maestro Dan Sebesky, que fue una de las guías que yo tomé para aprender a arreglar, en fin. Y por el otro lado, pues la escucha de la música. Soy un melómano apasionado. Todo el día escuchaba música, y día y noche tocar y trabajar, estudiar. Esa era mi vida, ¿no? Entonces la verdad de las cosas es que para mí la música es como respirar. Desde niño ha sido como respirar o mirar, algo natural. Algo sensacional, yo diría. Entonces, bueno, y entonces ya después de que empezaste a ese estudio progresivo, digamos, ya empezaste a trabajar, digamos, porque lo que tú decías o lo que platicábamos
el día que te hablaban, oye, hay una grabación, yo me acuerdo en ese entonces que nos remontamos ahora, creo que es muy diferente, pero me acuerdo en la época de mi papá que pues, los llamaban, oye, hay una grabación mañana y tal, y de Así quién sabe es, qué era, ¿no? No sabían ni qué, sí llegaban y, pues ese es así es, Paco. Capote Justo o lo que algo. tú estás diciendo. Mira, te quiero comentar que, añadiendo un poco a lo que tú me preguntaste hace unos segundos, pues sí intenté también estudiar con algunos maestros, con algunos músicos compañeros en su momento, pero si me permites mencionarlo, la verdad es que eh, hay en el ambiente o había en el ambiente una cuestión de egoísmo y la verdad es que nadie quería enseñarte nada de lo que sabía. Y muchos se negaron, no quiero decir nombres porque sería de mal gusto, pero muchos se negaron a enseñarme y pues fue una decisión así, una decisión muy dura tal vez, pero permíteme decirte, yo trabajo profesionalmente desde los 10 años. Empecé a trabajar profesionalmente, yo solo con mi guitarra cantando, tocando y cantando, y me inicié en la ciudad de Tijuana. Estuve por allá 2 años trabajando y después de esa experiencia que me marcó desde el punto de vista musical, porque ahí aprendí muchísimas cosas, tenía yo que trabajar acompañando variedades, malabaristas, cantantes, contorsionistas, magos, de todo, y ahí te curtes, ahí te formas y te haces a lo que es el trabajo del músico de manera integral, ¿no? Conoces muchísimo repertorio, aprendes también en la cuestión del transporte tonal, cuando un cantante canta una pieza en un tono y otro la canta en otro, y aprendes las tesituras de los varones y de las damas, de las personas en general, ¿no? Que se dedican a lo que es la música. Llegando a México, pues me sucedió que el ambiente musical era muy intenso. Ahí fue cuando yo conocí a Chilo Morán, conocí a Vitillo, a Víctor Ruiz Pasos, conocí a Mario Patrón, al maestro Zarzosa, al maestro Borda, muchísima gente con la que yo empecé a trabajar. Cuando ellos me escucharon tocar, les llamó mucho la atención que yo podía improvisar, cosa Sí. que era muy rara y muy extraña en un guitarrista. Sí, sí. En aquellos tiempos. Les llamó la atención y empezaron a llamarme para grabaciones. Les llamó la atención también mi edad, el hecho de que yo fuera prácticamente Mejor. un niño y Sí. que manejara un lenguaje musical en esos momentos pues muy avanzado. Empecé a interaccionar con ellos, con Héctor Jalal, con el árabe. Empecé a trabajar también, obviamente, no nada más en los estudios de grabación, sino me empezaron a llamar para trabajar con los cantantes, los artistas que estaban en auge en ese momento. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos de los grandes artistas de antaño. Por ponerte un ejemplo, los jóvenes ya, pues no, tal vez ni lo conozcan, pero por ejemplo con don Pedro Vargas, Pues, claro. con María Victoria, con Lena y Lola, con Imelda Miller, y de ahí pues los cantantes que ya mucha gente pues conoce, como José José, no sé, José Luis Rodríguez el Puma, con muchísima gente. Empecé a trabajar con los grandes artistas y a desarrollar mi carrera dentro de ese ambiente, pero sin dejar de lado mi mayor interés, que es la música de jazz. Y dentro de mi formación, pues también el abordaje de la música clásica en la guitarra. Porque déjame decirte, retomando esos comentarios, esos tiempos, digamos, yo los vi un poquito afuera con mi papá, y sí me acuerdo que tengo con Imelda Miller este show y voy a José José en el patio y así, ¿no? Pero la escena jazzística, corrígeme si no estoy, a lo mejor no era tan intensa como la música de los cantantes, la música pop, a lo mejor era solo un sector. Yo me acuerdo que se juntaban ahí en el sindicato con arreglos de Big Band en la orquesta de Víctor Guzmán, me acuerdo.
y en un principio era de estudio porque pues era ahí, ya no había tantas big bands y todo eso. ¿Cómo era entre la música pop y el jazz, que es lo que te interesaba, Chris? Pues siempre ha sido un camino muy difícil, porque digo, malamente la gente le llama elitista al ámbito del jazz. No lo es un ámbito de un estilo de música y un contexto de la música eh, que es el más avanzado en la actualidad. Yo no veo música más avanzada que la música de jazz, como música contemporánea. Si hablamos de música contemporánea, el jazz para mí es la música más avanzada que hay. Entonces, siempre ha sido un ámbito muy marginado porque para poder disfrutar, no accesar, sino disfrutar de la música de jazz, necesitas realmente adentrarte en ese contexto y empezar a investigar. No es una música que tú puedas solamente poner y estarla escuchando como si escucharas la música popular, digamos, en el sentido de la música de la salsa o la cumbia, o no puedes hacer eso porque hay algo que hay detrás que son los intérpretes de la música de jazz y empieza a haber pues la cosquilla de consultar quién es el que está tocando la batería, quién tocó ese solo en el saxofón o quién tocó esto en la guitarra o en el trombón, quién es el pianista, quién compuso ese tema. Hay como otra visión para acercarte a la música de jazz, es otra perspectiva y esa dimensión exige al melómano la investigación y la investigación te lleva a comprender una serie de factores que constituyen la música por un lado y por el otro lado el estilo, que en este caso pues es la música de jazz. Es muy compleja, se utilizan las herramientas más profundas de lo que es el arte de la música, se utiliza por ejemplo la polirritmia, la música de jazz tiene por ejemplo la armonía moderna. Puedes encontrarte los contextos armónicos de los grandes compositores, de Stravinsky, de Debussy, los encuentras en fragmentos del trabajo de los jazzistas, melodías intrincadas que cuesta trabajo reproducir en la memoria, y para eso requiere un trabajo de la persona que escucha, ¿no? Del melómano en cuestión, y eso hace que de algún modo haya una serie de exigencias para el que escucha. Y la verdad, las personas o no tienen tiempo, no tienen el entrenamiento de estar escuchando música en silencio, esa es otra cosa, estar con mucha atención. La gente pone la música por lo regular para bailar, la pone como música de fondo, la pone para meterse a comprar en un supermercado, para estar en un consultorio ahí mientras espera su consulta. Vas en el auto cantando ahí a, no sé, sí, Juan Gabriel sí, o cosas así. pero es música de fondo y la música sí. de jazz requiere una atención completa, una concentración aguda y profunda. Entonces, esos estados meditativos que se requieren para escuchar tanta información, el mensaje de jazz es eso, es una información que es muy compleja y requiere de una atención por parte del melómano completa. Entonces, no es fácil, no es un campo que pudiéramos decir popular. Sí. No es una música que todo el mundo escuche por lo mismo, porque es complejo escucharla y disfrutarla. Por el otro lado, hasta hace poco tiempo, muy poco tiempo, el accesar a la música de jazz significaba gastarte mucho dinero para poder comprar los discos en donde te podía uno escuchar esa música, oír ese tipo de estilo. Pues, ahora, o inclusive escucharlo en vivo, Chris, porque pues y sigue así la escena, o sea, el que quieras ir a un Jazz Nueva Orleans o el 5 Jazz, pues tienes que pues gastar un poquito bueno, ahí para, Paco, bueno, pues, sí. Si me lo permites, y disculpa que te interrumpa, sí, es verdad también eso, porque encontrar los espacios para
poder manifestar el arte de la música a través del jazz, también es muy difícil. Los foros que antes había para escuchar música en estos tiempos de los que yo te hablo, eran muy pocos. Hay que recordar, por ejemplo, Chilo Morán, Mario Patrón, Vitillo, Salvador Agüero, abrieron las puertas, por ejemplo, del Palacio de Bellas Artes. Ellos fueron los primeros que tocaron un concierto de jazz en el Palacio de Bellas Artes, pero eso no sucedía antes de ellos. Y lamentablemente, hace rato tú comentabas sobre la dificultad, la adversidad que estamos viviendo en estos momentos a partir de la pandemia, pero los músicos, la música, el espectáculo, las artes, por la falta del espacio para poder comunicarte y plasmar tus obras y tu lenguaje musical, pues es verdad, eso es una realidad, pero no ha sido privativo de la pandemia. La pandemia vino a agudizar a un grado extremo esta situación. Sin embargo, los jazzistas siempre hemos vivido con ese punto de marginación, donde es una lucha constante y permanente para poder manifestarte y encontrar un foro, encontrar un escenario y encontrar un público. A veces está el escenario, está el teatro, pero no está el aforo. La gente no llega. Lo que dices tú, el acceso aunque sea gratis, por lo que ya te comento. A veces los conciertos no cuestan un centavo, pero a la gente le cuesta digerir la música de jazz. Cada vez es menos porque con el paso del tiempo se ha dado ya esa mixtura de las culturas a lo largo del territorio de este planeta. La mixtura del flamenco con el jazz, de si la salsa, que si el funk, que si... Y aparece de pronto lo que se llama el jazz fusión. Dentro de ese jazz fusión, pues encuentras ya todos los estilos, ya encuentras discos hoy en día de bolero jazz, de flamenco jazz, de folclore con jazz. Folclore con el jazz, que si, ¿no? Es algo que se ha universalizado, cosa que me da mucho gusto por un lado, y por el otro lado también me entristece porque se ha perdido la esencia de aquello que representa de forma primigenia y auténtica el jazz, la esencia del jazz, ¿no? En ese punto de lo que nosotros conocemos como jazz. Hay algunos que todavía siguen salvaguardando y siguen, como digo yo, guardianes del jazz, siguen cuidando y protegiendo esa tradición, que espero que se mantenga viva, porque ahora es muy difícil con esta cuestión de la música electrónica, los DJs, todo eso es enemigo del desarrollo del arte de la música. Sí, tienes razón, porque el otro día estábamos planeando, bueno, mi sobrino planeando una boda y me dice, oye, le digo, vamos a traer música en vivo, ¿no? Y, no, pues es que con el DJ ya el paquete va incluyendo el DJ y te pone toda la música. Le digo, ay, es que ya un DJ sustituye todo, ¿no? Todo el tema musical, cuando la música viva, como era el lema del sindicato, creo que todavía sigue siendo, la música viva siempre es mejor, algo así decía, ¿no? Entonces... Así es. Sí, entonces, Chris, no, pues la verdad es que sí, tienes toda la razón, la verdad. Pero, pues bueno, personas como tú y como todos los jazzistas que están siempre, pues agradecemos mucho, todos los que somos melómanos, como tú dices, del jazz, pues agradecemos ese arte que siempre están pues innovando, están investigando cosas, como tú dices, va evolucionando a veces, ¿no? Lo tradicional, pero también van evolucionando ciertas cosas. Y Chris, yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido, hablando de instrumentista, cuál ha sido tu reto así que digas tú, ay caray, algún reto que fue en no sé, alguna presentación, o algún día que llegaste y pues, ahí están los papeles y a primera vista vámonos, etcétera, ¿no? Ya ves que todo el mundo tenemos siempre nuestros retos a veces, sí, en esas grandes, ¿no? Bueno, mira, que lo hacen Paco, evolucionar a uno, ¿no? Sí. Mira, Paco, es una pregunta bonita porque a lo largo de mi vida como músico yo he tenido
la oportunidad y el honor de trabajar con músicos enormes, con monstruos de la música. Y no ha sido una vez, sino han sido varias veces que yo me he tenido que enfrentar a situaciones en donde entre los músicos conocemos ciertos días y cierta configuración de nuestro trabajo como hazañas musicales. Una de las cosas que me sucedía a mí cuando yo empecé a grabar es que yo no sabía leer y llegaba a los estudios, me ponían el papel enfrente y yo no tenía ni la menor idea de lo que había en esa partitura. Entonces sucedía que el director marcaba, entraba la pieza y por lo regular de pronto por allá detenía la grabación el director porque algún músico se había equivocado. Y en el curso de esto que yo te estoy comentando, yo tenía oportunidad de escuchar el tema y de saber qué era lo que sucedía. Y a la siguiente vez que se tocaba, yo ya sabía qué era lo que tenía que tocar. Entonces, eso es debido a la situación natural dentro de mi vida de la cercanía con la música. Ahora, de estos retos de los que tú hablas, de llegar a primera vista y hacer trabajo, pues no fue uno, han sido muchísimos, pero tengo el recuerdo de algunas ocasiones, por ejemplo, trabajando con Eugenio Toussaint, sí. De tener que llegar a tocar música muy compleja, muy complicada y muy difícil técnicamente a primera vista con él. Tengo el recuerdo también de trabajos muy complejos y particularmente hay un trabajo que hice con Enrique Neri, con el maestro Enrique Neri, en donde hubo un grado de dificultad en un disco de Chucho López, en donde tenía yo que llegar a tocar un solo de un tema muy complejo armónicamente, y Enrique no me quiso dar ni mostrar el papel hasta el momento en que me marcaba el 3-4 para entrar al 1 y a grabar. Y me dijo, vamos a hacer primera toma y como se toque, así va a quedar. Entonces, pues ya me afiné. Inclusive hubo una convocatoria a los músicos para que presenciaran esa sesión de grabación. Obviamente Chucho López estaba ahí. Había mucha expectativa porque el tema estaba muy complicado, muy complejo. Y pues se grabó, se quedó la primera toma. Recuerdo que los músicos me aplaudieron ahí en el estudio. Enrique quedó muy contento. Y bueno, pues dentro de tu pregunta, otro trabajo muy, muy, muy difícil y muy complejo. El trabajo que hice la primera vez con el maestro Marian Petrescu, el pianista virtuoso rumano que vino a tocar a México. Ha venido varias veces, de las cuales yo he trabajado 3 veces con él. Y este pianista es una bestia, es un músico fuera de serie. Y tengo el recuerdo precisamente de un altísimo grado de dificultad técnica, desde la lectura, desde la comprensión armónica y la comprensión del concepto musical de él, y de los aspectos de improvisación en un alto nivel, de alto vuelo, ¿no? Donde el requerimiento es ya de alto vuelo, y eso representó en su momento un reto para mí y un grado de dificultad muy alto. Se resolvió porque la verdad es que yo me he pasado toda la vida estudiando mi instrumento y tocando mi instrumento y sabiendo que el reto está siempre a la vuelta de la esquina. No sabe uno en qué momento va a surgir un trabajo en donde la exigencia es de AAA, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que ha sido... La vida como músico para mí ha sido plagada de esto que yo te comento, con mucha gente, no sé, son incontables con Dexter Gordon, por ejemplo, también, el día que toqué con Frank Colette, que era el pianista de Sarah Vaughan, sí. Los trabajos con Nick Martínez, el día que me subió a tocar con él Charlie Bird
en un concierto, Órale. me invitó a tocar con, o sea, es una serie de retos vivencias tremendos, que, sí. sí, pues Cris, los trabajos. vamos a un corte, uno de los cortes, vamos a escuchar otra pieza. Regresando, Claro pues que sí. nos platicas también de ya el proceso creativo ahorita en el actual proyecto que están haciendo con todos los grandes músicos, con Paloma, el canto y todos, para que nos platiques cómo está el concepto, ¿no? Con mucho gusto, Paco. Regresamos en un minutito, no se vayan, vamos a escuchar otra de las piezas. Gracias. Hola amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, esta pieza ahorita nos va a platicar también Cris. De hecho, es su hijo es el que toca en esta pieza. Y bueno, Cris nos estaba platicando
de los procesos de composición, de procesos creativos, de cómo él desarrollado también su parte instrumental. Pero ahorita tiene un proyecto muy interesante con su esposa Paloma, con otros grandes músicos. Y platícanos, Cris, de ese proyecto actual que están haciendo. ¿Cómo es tu proceso de composición? Claro que sí, Paco, con mucho gusto. Mira, el proyecto se llama Cris Lobo y el grupo se llama Haiku. Cris Lobo y Haiku. Haiku lo bauticé así porque soy un fanático de la literatura, la poesía, y el haiku es un poema corto que se hace en Japón. El grupo está configurado dices bien, por Paloma Ruiz en la voz, está Mario García en la batería, Luis Martínez en el bajo, está Iván Núñez en los teclados y está mi hijo Kim en la otra guitarra, que es a quien acabamos de escuchar tocar ese solo precioso en este tema, que es un tema de un servidor que se llama Todo. Y pues este proyecto, la verdad es que me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones, porque son músicos extraordinarios, músicos jóvenes todos, con mucha sensibilidad, con mucha capacidad técnica y con mucha pasión y amor por la música. Esa es la cuestión con este proyecto. El disco que estamos escuchando desde el principio de tu precioso programa, Paco, es un disco que se llama Music Life, que es mi producción más reciente, la producción más reciente del grupo de Cris Lobo y Haiku. Así es. Y bueno, bueno, ahorita no lo escuchamos. En un programa anterior presentamos a Paloma y bueno, en la voz de ella extraordinaria también, ¿no? Así es una cantante fuera de serie, la verdad, no porque sea mi compañera de vida, pero ella como artista es un músico extraordinario, ella. Tiene un talento fuera de serie. Y platícanos un poquito de las composiciones rápidamente, a lo mejor ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo es tu proceso de composición, Cris? A mí me parece que los compositores, los que componen música, es algo extraordinario, porque yo digo, ¿cómo de tu mente sale esa parte, ¿no? De que conjuntas todos los músicos, los instrumentos, los pones y dices, a ver, que se oiga de esta manera, ¿no? Es algo extraordinario. Tienes razón, Paco. Es un fenómeno muy interesante. Hay músicos que componen desde el aspecto técnico, gente que estudió para componer o que ha estudiado para componer y lo hace desde el aspecto técnico. Yo lo hago desde el punto de vista de la inspiración, escucho las melodías, a mí me llegan la melodía, el arreglo, todo me llega completo y lo que hago es que lo bajo al papel, lo pongo en el papel, no es algo que yo premeditadamente empiece a construir y diga, no, a ver aquí, esto no y aquí le pongo, no, a mí me llegan los temas tal y como los escucha uno ya que quedan plasmados y es algo natural. Para mí la música, como te dije desde un principio, es como respirar, es algo natural y compongo casi desde que empecé a tocar la guitarra. Mi primera composición la hice cuando tenía yo creo que un año y medio más o menos de tocar la guitarra, fue cuando yo compuse mi primera obra para guitarra. Entonces es algo natural y normal en mi vida, es un fenómeno que agradezco y la verdad disfruto mucho, agradezco mucho al Creador que me haya hecho ese regalo. Pero Cris, ¿cómo le haces, digamos, bueno, tú la tienes y todo, pero haz de cuenta, yo llego como músico, como baterista, digamos, y me vas a decir, a ver, ¿cómo me guías para que yo interprete lo que tú escribiste, lo que tú pensaste, lo que tú desarrollaste? Pues mira, Paco, es una cuestión que te digo que llega integralmente. Es decir, la obra, yo la escucho en mi interior, con los acordes, escucho la armonía, escucho la melodía, escucho también las coloraturas de los instrumentos y escucho la métrica y la rítmica. Y desde ahí yo puedo escribir y llegar con el baterista y decirle, mira, esto se toca así, es este concepto. Y con el bajista también poder llegar y conversar un poco sobre lo que debe de tocar, pero sobre todo pues yo les pongo en el papel qué es lo que tienen que tocar y ellos
pues son grandes intérpretes, son grandes músicos, entonces también. logran descifrar por un lado y por el otro interpretar lo que yo necesito. Además de que están compenetrados, ya tenemos varios años trabajando y ellos están compenetrados con mi concepto musical y con el estilo que yo hago. Entonces, de algún modo para mí es sencillo llegar y obtener lo que escucho y plasmarlo a través de su interpretación. Si bien hay algo, hace rato que tú me preguntaste, ¿qué es lo que se te presenta como dificultad? Yo encuentro el reto mayor en mi vida como músico para mí es la armonía, Paco. La armonía es un territorio del arte de la música infinito y lo más complejo que yo puedo observar en la música es la armonía. De ahí surge y sale también la rítmica y la métrica. De la armonía es que se da la rítmica y la métrica. Entonces eso es el reto grande, mayor, ¿no? para Sí. mí. Cris, ¿y qué sigue en los proyectos? Ya estamos en un minutito para finalizar. Dinos Claro, los estamos proyectos ahora trabajando. perdón que te interrumpa, y también que nos pongas en contacto con tu página, si alguien te quiere contactar para cualquier tema musical, dinos cómo Claro hacerlo, que ¿no? sí, hay una página de Facebook que es Chris Lobo Music y ahí está la manera de contactarme a mí, con muchísimo gusto, ahí estoy a sus órdenes. Está también ahí, están los datos para el Instagram, de ahí se pueden remitir al Instagram. Está mi correo, pueden con mucho gusto contactarse conmigo y yo de todo corazón pues les ofrezco también contactarlos a ellos y contestarles. Y pues nada, Paco, agradecerte muchísimo la hospitalidad en tu bello programa, tu buena disposición para con la música, tu amor a la música y agradecerle a todo tu público, a toda la gente que te sigue, agradecerle la hospitalidad para recibirnos en su hogar, en su casa y en su corazón. Recordarles a todos que la música es el perfume de la vida, Paco. Yo te podría decir, también alguna vez estábamos hablando de eso, en la ciencia, eso es uno de los lenguajes, si no el lenguaje más universal que hay, porque pues hablando de la música puedes comunicarte, digamos, en otro idioma, en otra latitud y etcétera. Entonces es el lenguaje más universal que hay, yo creo. Y bueno, y gracias a gente como tú que nos deleita, nos llena el alma, ¿no? Digamos, de grandes cosas. Entonces, pues agradecerte y decir que a pesar pues, de las dificultades, como tú dices, que ha pasado en estos últimos tiempos de pocos lugares de foros de exposición y todo eso, pues sigan ahí, ustedes son grandes artistas que nos complacen el alma, como dicen. Entonces, pues Cris, yo te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa de música, ciencias, artes y algo más. Y la verdad es que te agradecemos mucho también todo tu arte que desde toda la vida lo has tenido y síguelo haciendo para que nos deleites a toda el alma del ser humano, ¿no? Pues te Claro que agradezco sí. mucho, Gris. Gracias a ti, Paco, y gracias a toda tu gente, a todos tu auditorio. Les mando un abrazo y a seguirnos cuidando en medio de esta cosa de la pandemia. Hay que recordar que la vida, desde mi humilde opinión, siempre ha sido adversidad. La vida siempre ha sido adversidad y para nosotros los seres humanos está el reto de sobrevivir y resolver las problemáticas y las adversidades que se nos presentan. Pues un gusto haber estado contigo y pues mantenernos al tanto de todos los proyectos que sigan y el día que haya una presentación, ojalá y sea pronto, ahí vamos a estar los primeros ahí en el escenario, ahí escuchándolos a ti, a Paloma, a todos los grandes músicos en vivo y a todo color, Cris. Claro que sí, permíteme mencionar, porque no quiero omitirlo si me das la oportunidad. Sí, claro, adelante. En este disco de Music Live que yo acabo de comentar, hay un invitado que es un músico que yo quiero mucho y que lo conozco casi desde el principio de mi carrera, y es un virtuoso,
del saxofón, es un orgullosamente mexicano, y hablo del maestro Jaco González, que está como invitado especial en el disco de Music Live, tocando el saxofón y la flauta. Entonces, quisiera invitar a todo tu público para que escuchen este disco y la música que yo hago y que he grabado. Ahí en las redes está mi música, ahí lo encuentran en Spotify, lo encuentran en YouTube, mi música, y encuentran este disco que se llama Music Live, de Chris Lobo y Jaiko. Perfecto, muchas gracias, Chris. Pues enhorabuena y te mando un gran abrazo por estas lecciones de vida que nos has dado en este pequeño espacio y pequeño tiempo, y pues nos seguimos en contacto, nos seguiremos viendo pronto. Un abrazo virtual para ti también y para todo tu público. Muchas gracias. Amigos, hemos terminado. Los esperamos el próximo sábado. No se pierda su programa Música, Ciencias, Artes y algo más, con grandes invitados como el de hoy, Chris Lobo. Gracias. Hasta la vista. Amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Los espero el próximo sábado con nuevos invitados. Yo soy Paco Quintanilla. Síganme en mis redes sociales como Quintanilla Pac. Nos escuchamos la próxima semana.